Dios bendiga en esta hora a nuestros hermanos que están solícitos a escuchar la palabra del Señor en esta noche. A los hermanos que continuamente esperan este mensaje de amor, pues la palabra de Dios es lo que es para nosotros, el amor de Dios mostrado. Y queremos en esta noche orar, darle gracias a Dios para que Dios ilumine su palabra y pueda ser entendida en aquellos que buscan a través de ella la voluntad y el propósito de Dios. Así que, Señor, en esta noche te damos gracias por tu amor, te damos gracias, Señor, por tus bendiciones, te damos gracias por tu cuidado, por tu protección a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú estás de parte de tu pueblo, al cual amas con todo tu corazón, Señor. Sabemos, Padre, que somos tus hijos y lo sabemos por la revelación de nuestro Señor Jesucristo, quien nos dio a entender este mensaje, Padre Santo, que tú nos enviaste por medio de él. Gracias, Señor, te damos, porque en esta noche expondremos tu palabra para que tu palabra sea recibida por aquellos que tú tienes preparados, Señor, para que en sus corazones quede guardado este propósito de bien tuyo, que es la explicación de tu gracia, la explicación de tu amor a través del mensaje que nosotros predicamos. En el nombre de Jesús, bendecimos a nuestros hermanos ahí donde están y los invitamos a abrir sus corazones, a estar atento al mensaje de esta noche, ya que Dios pues nos ha dado a nosotros el privilegio de poder entender, el privilegio de poder discernir la palabra del Señor, no de tener una religiosidad, sino a crecer en el conocimiento de Dios a través del Espíritu que nosotros hemos recibido. El Señor dijo que creciéramos, que escudriñáramos la Escritura. El Señor dijo que buscáramos el alimento sólido, que no estuviéramos tomando leche continuamente como si fuéramos niños. Es tiempo ya, dice el Señor, de poder recibir la comida sólida, la comida fuerte, que es lo que nosotros predicamos y lo que traeremos en esta noche para ti. No te asuste ni te asombre el título del mensaje de esta noche. Jesús no vino a salvar al mundo. Escúchame esto. Jesús no vino a salvar al mundo. No dejes de seguir viendo, porque la palabra misma es que te va a decir eso que yo acabo de repetir cuando yo lo he leído en la palabra del Señor. Gloria al Señor. Vamos a comenzar por la vida de Jesús. Cuando Jesús entra al mundo y cuando Dios declara cuál es el plan de Él a través de la persona de Jesucristo. En el libro de Mateo capítulo 1 y versículo 18 al 21 yo voy a leer. Dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposado María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella hay es engendrado del Espíritu Santo. Y entonces le dice en el versículo 21 el ángel a José: y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Escucha, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Vemos que lo primero que Dios comunica de Jesucristo aquí en la tierra es a través del ángel cuando viene a José y le dice: le pondrás por nombre Jesús, porque él, su trabajo específico, su función, su ministerio es salvar a su pueblo de su pecado. Cuando habla de su pueblo, está hablando de algo completamente que no es al mundo entero, sino al pueblo único de Dios. O sea, que Dios aquí en la tierra tiene su pueblo, tenía su pueblo, tiene su pueblo ahora y tendrá su pueblo todo el tiempo. Aquel pueblo que ama, alaba, adora y sigue a Jesucristo. No todo el mundo, porque no todo el mundo va a poder seguir a Jesucristo y creer en Él, sino que muchos lo van a rechazar. De hecho, nosotros conocemos el final del mundo que va a suceder, porque Cristo vino específicamente a buscar a su pueblo, según lo que dice aquí el ángel enviado
por Dios. Gloria al Señor. Habla entonces del pueblo de Dios. Si habla del pueblo de Dios, quiere decir que hay otro pueblo que no es el pueblo de Dios. Gloria al Señor. Ahora, ¿de dónde nosotros podemos explicar o extraer de las Escrituras esto? Solamente de ellas, de la Biblia, de la palabra del Señor. Vamos a irnos para atrás. Gloria a Dios. Cuando en aquel hijo de Abraham se casa Isaac, y este Isaac, pues la esposa no puede tener hijo, es estéril. Isaac viene y ora a Dios y le pide por su esposa que es estéril para que le dé hijo. Y en Génesis 25 y versículo 21 al 23, yo leo y dice así: y oró Isaac al Señor por su mujer, que era estéril, y lo aceptó el Señor, y concibió Rebeca, la esposa de Isaac, su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor, la Rebeca. Entonces en el versículo 23 dice: y le respondió el Señor: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Aquí está hablando ahora de 2 naciones, de 2 pueblos distintos que van a haber aquí en la tierra. Desde el vientre de Rebeca hay la división, una división que fue preparada por Dios, una división que Dios desde el vientre escoge a estas personas, gloria al Señor, para formar de ellos, de estos 2 gemelos que estaban en el vientre de Rebeca, los hijos de Isaac, para formar 2 pueblos aquí en la tierra, uno del Señor y otro que no es del Señor. Gloria a Dios. El apóstol Pablo, en la sabiduría que Dios le da, nos trae esto a nosotros con más revelación y nos habla de esos 2 gemelos que estaban en el vientre de Rebeca, la esposa de Isaac, para que nosotros veamos cómo viene la situación y nos demos cuenta por qué el ángel le dijo a José: no temas recibir a María tu mujer, porque lo que hay en su vientre del Espíritu Santo es. Y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. No al mundo entero, sino a ese pueblo de Dios lo salvará del pecado que estaba contaminado, que habían cometido. Pero Pablo dice así, Romanos 9, versículo 9 al 13. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Es la promesa que Dios le hizo a Sara, la esposa de Abraham. Pero en el 10 dice: y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían, hablando de los 2 gemelos que están en el vientre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito, dice Pablo: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Son los 2 pueblos. Hay 2 pueblos, lo dice claro la Escritura. Si estamos viendo las Escrituras, estudiando las Escrituras y trayendo el discernimiento, la claridad de lo que Dios quiere enseñarnos a nosotros. Porque si Dios escribe algo en la Biblia, es para que tú y para que yo lo leamos, lo estudiemos y nos enteremos, nos demos cuenta de lo que Él nos quiere enseñar a nosotros. Crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, de la sabiduría de Dios. Dice el apóstol Pablo, Romanos 9:11, pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni aún bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección de Él, de Dios, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito, dice el 13, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. De los 2 niños que están en el vientre de esta mujer Rebeca, la esposa de Isaac, dice el Señor, al apóstol Pablo le revela que él amó a uno, aún estando en el vientre, aún cuando no habían hecho ni bien ni mal.
Gloria a Dios, aun cuando no habían nacido todavía. Dios a uno amó y al otro aborreció. Son los dos pueblos. Jesucristo vino a salvar a su pueblo. ¿Cuál de estos dos creemos nosotros que es la descendencia de donde viene el pueblo de Dios? ¿Al que amó Dios en el vientre o al que aborreció estando en el vientre? Lógicamente, por la palabra de Dios y por el discernimiento recibido, nosotros sabemos que Dios con amor eterno ha amado a su pueblo. Mas al que aborreció, es un aborrecimiento eterno, por una eternidad. Gloria al Señor. Entonces aclara el apóstol Pablo que aún estando ellos en el vientre, Dios divide dos pueblos, divide dos naciones. Y en ese pueblo está el pueblo de Él. Pero el otro pueblo no es pueblo de Dios. Cuando Cristo viene a la tierra, viene a buscar a ese pueblo que Dios amó desde el vientre. Gloria al Señor. Ahora, cuando Cristo vino a la tierra, se presentó buscando a ese pueblo. Y Cristo anduvo llamando a ese pueblo. Y Cristo prepara la doctrina, la enseñanza para ese pueblo suyo. Porque 2000 años después, nosotros hemos venido a creer. Nosotros que somos parte de ese pueblo de Dios al cual Jesús vino a buscar. Al cual Jesús vino a salvar. No vino a salvar al otro pueblo. Por eso digo yo en el título, Jesús no vino a salvar al mundo. Jesús vino a hacer lo que Dios dice en su palabra. Le pondrás por nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de su pecado. No al mundo entero, sino al pueblo de Él es que Él viene a salvar a este mundo. Por eso es la confusión, por eso es el conflicto, el problema, las tradiciones, los asuntos que predican aquí en la tierra, cosas muy bonitas aparentemente, pero no es la verdad. No es que el que quiere salvarse se salva. No es que el que haga algo bueno se salva. Aquí dice no por obras, sino por el que llama, que es Dios. Porque Cristo viene a buscar específicamente a sus ovejas. Cristo no viene a buscar los cabros como Él enseña, que al final del tiempo Él pone a su derecha las ovejas y a la izquierda los cabritos, los cabros. Y a unos bendice y a otros maldice. Gloria al Señor, en el tiempo del juicio, en el tiempo final. Gloria a Dios. Dios quiere que nosotros estemos bien informados para poder darle gracias a Dios por haber nosotros recibido este conocimiento de la verdad y habernos sido aclarado a nosotros de que nosotros somos ese pueblo que Cristo vino a buscar. Yo no tengo culpa de que yo sea uno de parte de ese pueblo de lo que Cristo vino a buscar. Gloria al Señor. Ahora, cuando Cristo viene a la tierra, Cristo anda caminando en sus días de su ministerio en el pórtico de Salomón. Un grupo de judíos lo enfrenta a Jesucristo y lo rodearon. Juan 24, del 24 al 27. Y le rodearon los judíos y le dijeron a Jesucristo: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. ¿Escuchó esto? Está en la Biblia. Eso lo dijo Jesucristo. Vosotros no creéis en mí porque vosotros no sois de mis ovejas, como os lo he dicho. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Ustedes no pueden creer en mí. Por más que yo trate de decirles, de enseñarles, de aclararles, hablo abiertamente, se lo he dicho muchas veces, que yo soy el Cristo. Si no creéis por lo que yo digo, creed por las palabras y por los hechos de mi Padre, que ha puesto en mí. Pero vosotros, dicen, respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. O sea que aquel en esta tierra, aquel que es parte del otro pueblo, no es oveja del Señor. Esa persona no puede creer en nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice específicamente que Él vino a buscar a los que Él conoce. Yo las conozco. Ellas
oyen mi voz. Pues la Biblia dice que todo aquel que es de Dios, la voz de Dios oye. Por eso vosotros no las oís, porque no sois de Dios. Y ahí está la distinción de los dos pueblos. El pueblo que es de Dios y el pueblo que no es de Dios. Gloria al Señor. Entonces es absurdo que nosotros pensemos que Cristo vino con el propósito de salvar al mundo entero. Porque Él mismo lo dice en la palabra, que Él viene específicamente a salvar a aquellos que son de Dios. Hay un pueblo que es el pueblo de Dios y otro pueblo que no es el pueblo de Dios. Gloria al Señor. Repito, en Juan 24, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Le dicen los confundidos judíos. Jesús, dice el 25, le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Y ese es el detalle principal. ¿Por qué una persona, cómo se identifica una persona que no es de Dios cuando no es oveja? Ningún cabro puede ser oveja, ninguna oveja puede ser cabro. Existe la oveja descarriada. Esa oveja descarriada es la que Cristo vino a buscar para salvar acá la tierra. Pero los cabros nunca van a ser salvados. Gloria al Señor, porque no oyen la voz de Dios. No se aperciben, no entienden. Nunca van a poder porque no son de Dios. El que es de Dios, dice Cristo, la voz de Dios oye. Por eso vosotros no la oís, porque no sois de Dios. Versículo 26. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os lo he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Pero otros no me pueden seguir porque no oyen mi voz. Ellos no creían en el Señor. Gloria a Dios. Cuando Cristo ya está casi por irse aquí en la tierra, gloria al Señor, ya casi el Señor está por irse de la tierra. Su ministerio casi está terminando. Y Él, antes de irse, Él estuvo todos los años con aquellos hombres que eran las ovejas, con aquel pueblo de Dios, guardando y cuidando a ese pueblo que Dios le había encomendado a su Hijo Jesucristo. Entonces Jesucristo, en una oración al Padre y una petición que Cristo le hace al Padre, le habla así a Dios Jesucristo. Escucha esto, hermano. Y amigo, si es primera vez que estás escuchando o que estás viendo estas transmisiones. Juan capítulo 17 y versículo 6 al 9. Le dice Jesucristo al Padre, hablando de nosotros, hablando de su pueblo: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. En el mundo habían millones de hombres, pero hubieron unos hombres que Dios se lo entregó a Jesucristo. Los que eran de Dios, el pueblo de Dios. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran. Yo no vine a ser de Dios cuando acepté a Cristo en mi corazón. Yo no vine a ser hijo de Dios cuando yo oré y me entregué a Cristo. No hablemos al revés. Hablemos la verdad. Dice aquí: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Cuando yo era un mundano, cuando yo estaba en el mundo, Dios me entregó a Cristo porque yo soy de Dios. Y Cristo venía específicamente a buscarme a mí aquí a la tierra, al pueblo suyo. Él salvará a su pueblo, al pueblo de Dios. Entonces Dios le entrega a cada uno de nosotros a Cristo, para que Cristo con su sacrificio nos salve a nosotros, los que somos el pueblo de Dios. Escucha la palabra, escucha la palabra. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he hablado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Ahora mira lo que Cristo dice aquí, hermano. Escucha esto. Juan 17, 9. Yo ruego por ellos. ¿Por cuáles ellos? Por esto que tú me diste. Yo ruego por ellos. Seguidamente dice: no ruego por el mundo. Yo no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Yo no sé si habrán personas que se disgusten con la palabra de Dios, porque Dios hable tan claro. ¿Y por qué no enseñan esto también?
¿Cuál es el propósito de no hablar la verdad de Dios? No todo mundo se va a salvar. No todo mundo se puede salvar. No todo mundo es de Dios aquí en la tierra. Gloria al Señor. El ruego de Cristo, el deseo de Cristo, el anhelo del corazón de Jesús es salvar únicamente a aquellos que Dios le dio. Dicho por Él. Gloria a Dios. En la palabra. Porque Él no hace una petición a Dios. Él no le pide al Padre: Señor, ten piedad por la gente del mundo, ten piedad por el mundo, yo te pido que los salves. Señor, que mi sacrificio sea para ellos, para el mundo. Dice Cristo: no, yo no ruego por ellos. Yo ruego por los que me diste, porque tuyos son y me los diste. Ahora dice el 7, han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Los que Dios me dio a mí son de Dios, son mis hermanos, son mis hijos, dijo Jesucristo. Y a ellos yo amo, y por ellos yo vine a sacrificarme por mi pueblo. Yo he venido a salvar a mi pueblo. Padre, yo te doy gracias por los que me diste. Gloria al Señor, yo ruego por ellos, yo no ruego por el mundo. Eso dice la palabra del Señor. Nosotros no estamos equivocados. Hablamos la verdad, queremos traer esta revelación para que sepamos verdaderamente en qué hemos creído, en quién estamos creyendo, en nuestro Dios Padre y en nuestro Salvador Jesucristo. De nosotros sí es nuestro Salvador, del mundo no es el Salvador, porque Él mismo lo está diciendo, que ni siquiera le ruega a Dios el Padre para que ellos se salven. Todo lo contrario, le está pidiendo que proteja a su pueblo. Ahora que Cristo se va para el cielo, le dice: Padre, guárdalos en tu nombre. Cuando yo estaba en el mundo, yo los guardé en tu nombre, y ninguno de ellos se me ha extraviado, ninguno de ellos se me ha confundido, ninguno de ellos ha sido separado de mi mano. Dice el Señor: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Fuimos entregados por Dios Padre en las manos de Jesucristo. Jesucristo fue a la cruz del Calvario, murió y pagó por nosotros, por nuestros pecados, por nuestras culpas. Si tú crees que tú eres un hijo de Dios, tú solamente tienes que aceptar este sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario para salvación, porque te vino a buscar aquí a la tierra. Pero si tú eres rebelde, si tú eres renuente, si tú te opones a esta palabra, entonces tú estás confirmando que tú no eres parte de ese pueblo del Señor. Porque tú rechazas, igual que los judíos. Como dijo Él: ustedes no creen en mí porque no son de mis ovejas. Como ya os lo he dicho, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ese es el mensaje de la gracia de Dios. No tienes que sacrificarse, no tiene que ser por obra. Jesucristo vino y le dijo: ponle por nombre, le dijo Dios al ángel. El ángel vino y le dijo a José: no temas recibir a María tu mujer, porque lo que hay en su vientre del Espíritu Santo es. Y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de su pecado. Es lo que ha hecho conmigo. Y es lo que ha hecho contigo. Si tú has recibido, si has entendido verdaderamente que Cristo murió por tus pecados en la cruz del Calvario, que Cristo vino a pagar por todo lo tuyo ante Dios, y que Él con su sacrificio te ha justificado, te ha lavado con su sangre. Si tú crees en el rescate de Jesucristo, tú tienes la salvación, la vida eterna, y tú confirmas que tú eres uno de aquellos que Dios entregó en las manos a Cristo para que fuera salvado. Ese está hablando de mí. Espero que está hablando de ti también. Gloria al Señor. Mira lo que dice, ya para terminar, en Juan capítulo número 17 y versículo número 12. Oye esta claridad de nuestro Señor Jesucristo. Este es Cristo en la oración intercesora.
Jesucristo hablándole al Padre. Mira cómo le habla. Y le dice en Juan 17:12: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, lo vuelve a decir, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. O sea, que aquí en la tierra, de los dos pueblos, un pueblo es de salvación y un pueblo es de perdición. Un pueblo que se va a salvar por medio de Jesucristo y un pueblo que se va a perder por medio de la diferencia que Jesucristo viene a hacer. Porque Cristo es la diferencia entre estos dos pueblos. Él se para en el centro y atrae a los que son de Dios. Pero aquellos que no son de Dios, que son hijos de perdición, se van para la perdición. De esta manera, Dios nos enseña a nosotros que nosotros fuimos rescatados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesucristo viene y como dice Él en su palabra, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran. Desde el principio nosotros siempre hemos sido los hijos de Dios aquí en la tierra. Siempre hemos sido ovejas. Estábamos descarriados. Todos nos descarriamos como oveja. Eso lo dice la Escritura. Y que Dios se había apartado de nosotros, pero no olvidado de nosotros, porque un Padre como Dios jamás se olvidó de nosotros, sino que mandó a Jesucristo a rescatarnos a nosotros en el tiempo correcto, para manifestar su amor y manifestar su ira en aquellos que rechazan a Jesucristo, que son los hijos de perdición. Hay un pueblo que son hijos de perdición aquí en la tierra, y hay un pueblo que son hijos de bendición, de salvación aquí en la tierra. De tal manera que son dos pueblos los que existen aquí en la tierra. Uno que es de Dios y otro que no es de Dios. Mira lo que dice para terminar. Te lo voy a repetir. Cuando estaba, dijo Cristo, con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. ¿Cuántos nos perdimos de los que salvó Cristo? ¿Cuántos nos vamos a perder? Ni uno solo. Porque la palabra de Dios tiene que cumplirse. Cuando Dios habló algo, ni una tilde, ni una jota dejará de cumplirse. El ángel le dijo a José, le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo en totalidad. Él salvará a todos los hijos de Dios aquí en la tierra. Todos los que somos ovejas descarriados tenemos que ser salvos, porque ese fue el propósito de Dios en la persona de Jesucristo. Jesucristo es el Salvador, no del mundo, sino del pueblo de Dios aquí en la tierra. Que no te asombre el título del estudio, porque esto está aclarado por medio de la palabra del Señor. Cuando dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino se perdió solamente el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Así que el hijo de perdición sí se perdió. No es que se va a perder, sino que se perdió. Pero el hijo de bendición y de salvación fue salvado por Cristo Jesús, porque ese fue el propósito que Él trajo cuando vino aquí a la tierra a salvar a su pueblo. En el nombre de Cristo, espero de que esta palabra haya quedado en tu corazón y que sea una bendición, que puedas compartirlo. Este mensaje, compartirlo con otras personas, para que otras personas como tú también estén claros de cuál es el plan y el propósito que Cristo trajo a la tierra. Dios te bendiga y muchas felicidades para ti y para tu familia. Amén y amén. Gloria a Dios.